Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en unos minutos. Aunque hemos intentado maximizar el acceso a la plataforma Zoom, esta experiencia en Zoom puede variar según su dispositivo, la versión de Zoom que tenga instalada o la capacidad de ancho de banda de su Internet. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en unos minutos. Aunque hemos intentado maximizar el acceso a la plataforma Zoom, esta experiencia en Zoom puede variar según su dispositivo, la versión de Zoom que tenga instalada o la capacidad de ancho de banda de su Internet. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en un minuto. Aunque hemos intentado maximizar el acceso a la plataforma Zoom, esta experiencia en Zoom puede variar según su dispositivo, según la versión de Zoom que tenga instalada o la capacidad de ancho de banda de su Internet. Gracias. Bienvenidos al taller de actualización del mapa de exposición al ruido, o NEM por sus siglas en inglés, del Aeropuerto Internacional de San Antonio. El micrófono de todos los participantes estará apagado al entrar a este taller y así permanecerá durante la presentación completa. Los que nos acompañan usando Zoom solamente pueden ver a los miembros del panel. El taller será grabado y la grabación junto con sus materiales adicionales se pondrán a su alcance en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto. Si está aquí usando Zoom y tiene dificultades para ver o para oír, por favor use el icono de preguntas que dice Q y A por sus siglas en inglés en la parte inferior de la pantalla de Zoom y alguien de nuestro equipo de soporte técnico le ayudará. O también puede enviar o avisarnos o enviar su preocupación por texto al número 205-697-3432. Repito, envíelo por texto al 205-697-3432. El taller de hoy va a durar como 2 horas, incluyendo una presentación pregrabada que durará un poco más de 20 minutos. Al terminar la presentación grabada, contestaremos sus preguntas en el orden que las recibamos. Para enviar su pregunta, por favor, use el icono que dice Q y A en la parte inferior de la pantalla. Favor de tomar nota que estas preguntas no se van a contar como comentarios oficiales del público. Favor de seguir las instrucciones que están ahora en su pantalla o en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto o en el anuncio del periódico para saber cómo enviar sus comentarios oficiales sobre la actualización NEM. Para los que nos acompañan por vía telefónica pero no están en Zoom,
Pueden enviar sus preguntas mandándolas por texto al número 205-697-3432. Repito, envíe sus preguntas al 205 por texto, al 205-697-3432. Para comenzar con este taller, el honorable concejal Perry del distrito número 10 y el honorable concejal Courage del distrito 9 han grabado un mensaje de bienvenida para ustedes. Howdy. I want to take a moment of time to thank everybody for coming out tonight and participate in this workshop, especially those from District 10. Wanted to also thank the airport staff, Jesus, Steve, and Josh, for organizing these workshops to give us an opportunity to take a look at this process and what our current maps are looking like and what these future maps will be looking like also. These workshops will continue through next week, and it'll provide an opportunity for all of us to learn more about that process and how the maps will be presented tonight and how they were developed and how the future conditions map will look like also. Look forward to tonight and appreciate the opportunity to review these future conditions map and provide comments. Thank you all and be safe. Hello, this is District 9 City Councilman John Courage. You're here to receive information from the San Antonio Airport Management Team about the work they're doing to assess noise problems that continue to plague people around District 9 and around the airport. Your participation is very important. A lot of this information will be shared eventually with the FAA, and steps will be taken, hopefully, to mitigate the noise problems that concern many people who live in and around the San Antonio airport. I hope your full participation will add a lot to the work they're doing to help improve the quality of life for all of us who live in and around San Antonio airport. Thank you. Gracias. Ahora le daré la palabra al director del Aeropuerto Internacional de San Antonio, el señor Jesús Sáenz, quien hará algunos comentarios de apertura antes de comenzar con la presentación pregrabada. Bienvenido al taller público virtual del Aeropuerto Internacional de San Antonio para nuestra actualización del mapa de exposición al ruido parte 150, NEM, por sus siglas en inglés. Soy Jesús Sáenz, director de aeropuertos del Sistema Aeroportuario de San Antonio. Estoy aquí hoy para agradecerles por acompañarnos una vez más en nuestro taller virtual y brindarles un poco de historia del mapa de exposición al ruido en un esfuerzo por poner todo en contexto. La ciudad de San Antonio completó su primer estudio integral de la parte 150 en el año 1990 y ha realizado numerosas actualizaciones durante los últimos 30 años. En última instancia, estas actualizaciones dieron como resultado el Programa Integral de Reducción y Mitigación del Ruido. Esta actualización de NEM nos permite comprender mejor el entorno actual de exposición al ruido, así como las preocupaciones actuales de nuestras comunidades cercanas. Esta es la segunda y última serie de talleres que se llevarán a cabo durante el proceso de actualización de NEM de 2021. El primer conjunto de talleres realizado en octubre de 2020 revisó las suposiciones y los contornos resultantes asociados con el desarrollo del borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones existentes de la FAA de 2021. Esta segunda serie de talleres se centra en el borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones futuras de 2026. Históricamente, hemos realizado nuestros talleres públicos en persona, pero en un esfuerzo por seguir cumpliendo con las pautas actuales de COVID-19 y alentar la máxima participación mientras mantenemos la seguridad de todos en nuestra comunidad. Continuamos con el uso de una plataforma virtual. Sé que un enfoque virtual puede no parecer tan personal
para algunos, pero soy optimista de que todavía podemos tener una discusión interesante sobre esta actualización del mapa de exposición al ruido, tal como lo hicimos en octubre del año pasado. Gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos escuchar sus preguntas e inquietudes. Por eso estamos aquí. Gracias, señor Sáenz. Ahora vamos a comenzar con la presentación del taller público. Hola y bienvenidos a los talleres públicos virtuales para la actualización del mapa de exposición al ruido, parte 150, del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Soy Steve Alberson, director del proyecto representando la empresa consultante Environmental Science Associates. Para este estudio, agradecemos su asistencia a este taller hoy. Su participación y aportes son un componente clave para este estudio. Este conjunto de talleres es una continuación de los talleres que llevamos a cabo en octubre de 2020, donde presentamos el borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones existentes de 2021. Hoy revisaremos lo que se cubrió en ese conjunto de talleres, incluyendo la información sobre el proceso del estudio 14 CFR parte 150, cómo se mide el sonido, cómo modelamos el ruido de las aeronaves y qué se considera uso compatible del suelo. Sin embargo, también discutiremos el borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones futuras 2026. (14 CFR parte 150) se refiere al título 14 del Código de Regulaciones Federales parte 150, que describe un proceso voluntario que un patrocinador de aeropuerto puede llevar a cabo para identificar y abordar usos de tierra no compatibles con las cercanías de un aeropuerto. Los estudios de ruido incluyen una actualización del mapa de exposición al ruido. Deben cumplir con las pautas 14 CFR parte 150 para ser aceptados por la Administración Federal de Aviación o FAA por sus siglas en inglés. La parte 150 establece una metodología para preparar mapas de exposición al ruido de aeronaves o NEM por sus siglas en inglés y programas de compatibilidad de ruido o NCP por sus siglas en inglés, cuando corresponda. Si los NEM muestran que hay usos de suelo que no son compatibles, se puede empezar un NCP. Es importante destacar que el proceso también brinda a los patrocinadores del aeropuerto la oportunidad de involucrar a las partes interesadas locales, incluido a usted, y escuchar sus inquietudes. El proceso de participación proactiva de la parte 150 es una excelente manera de educar a la comunidad sobre el entorno del ruido existente e identificar áreas de exposición al ruido que no son compatibles y su elegibilidad potencial para la mitigación del ruido. Si bien era demasiado temprano en el proceso para determinar la elegibilidad potencial futura durante nuestro primer conjunto de talleres en octubre de 2020, hoy presentaremos el borrador de los contornos de ruido de las condiciones futuras de 2026 y el análisis de impacto asociado que ayudará a informar las discusiones futuras sobre la elegibilidad potencial para el tratamiento acústico. El ruido de las aeronaves está regulado a nivel federal. La FAA es la agencia federal responsable y finalmente aceptará los NEM una vez que cumplan con los requisitos de 14 CFR parte 150.
La FAA aprueba los procedimientos de vuelo y certifica a los pilotos y aeronaves, los cuales influyen en el ruido en su área. La ley estatal establece el marco de compatibilidad de zonificación y uso de suelo. Aunque los gobiernos locales pueden establecer ordenanzas sobre el ruido, las operaciones de aeronaves están exentas de estas ordenanzas. Como tal, el propietario, operador del aeropuerto, la ciudad de San Antonio, tiene una autoridad muy limitada para adoptar restricciones de ruido. La ciudad es principalmente responsable de construir y administrar la infraestructura del aeropuerto, como terminales y pistas de aterrizaje para satisfacer las necesidades del público. Las jurisdicciones locales y los estados pueden promover el uso compatible del suelo a través de métodos como la zonificación, el establecimiento de requisitos de divulgación de bienes raíces y la exigencia de materiales de construcción con aislamiento acústico. 14 CFR parte 150. Requiere documentación de la exposición al ruido en las cercanías del aeropuerto, específicamente los contornos de nivel de sonido promedio día-noche o DNL de 65, 70 y 75. Un contorno de ruido representa los niveles de exposición al ruido de los aviones por igual. El NEM refleja los contornos DNL presentados sobre los mapas base de uso de suelo. Los mapas base representan el diseño de un aeropuerto, las jurisdicciones locales de uso de suelo, las principales categorías del suelo, los receptores sensibles al ruido y otra información requerida por la 14 CFR parte 150. Todos los usos de suelo fuera del contorno DNL de 65 son considerados por la FAA compatibles con ruido de aviones. 14 CFR parte 150 requiere NEM para el año de presentación a la FAA y un pronóstico de 5 años. Por lo tanto, este estudio desarrollará contornos de ruido para las condiciones existentes de 2021 o año de referencia y el año de condiciones futuras de 2026. Para este estudio de la parte 150, las operaciones del aeropuerto de 2019 se utilizaron para representar las operaciones de referencia de 2021. En consulta con la FAA, se asumió que no se produjo ningún crecimiento en las operaciones de aeronaves entre 2019 y 2021, dada la desaceleración global en la actividad de la aviación debido a la pandemia de COVID-19. De manera similar, y en consulta con la FAA, se asumió un retraso de 2 años en el crecimiento operativo para las condiciones futuras de 2026. Como tal, el pronóstico de actividad de 2024 se utilizó para representar las condiciones operativas de 2026. Esta es una descripción general del proceso de actualización de NEM. Hasta nuestro punto actual de la primera serie de talleres públicos, hemos identificado problemas claves, recopilado y analizado datos operativos de aeropuertos y aeronaves, desarrollado mapas de uso del suelo y generando contornos de exposición al ruido en borrador para las condiciones existentes de 2021 y las condiciones futuras de 2026, usando la herramienta de diseño ambiental de aviación aprobada por la FAA o AEDT por sus siglas en inglés. Nuestro paso más reciente fue analizar la población y los usos de suelo asociados con los contornos de ruido y documentar los hallazgos en el informe de actualización de NEM, que está disponible para su revisión en el sitio web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto. Después de que se revisen y aborden los comentarios de las partes interesadas sobre el borrador del informe de actualización de NEM, el informe final
de actualización de NEM se enviará a la FAA para su aceptación. La FAA ha adoptado el nivel de sonido promedio día-noche o DNL como la métrica principal para los estudios 14 CFR parte 150. DNL representa la exposición acústica acumulada total en decibeles durante un periodo de 24 horas. Esta métrica considera el número total de operaciones en un aeropuerto en el transcurso del día. Para la parte 150, estamos obligados a evaluar el día anual promedio. Para reflejar la mayor sensibilidad al ruido en la noche, DNL usa una ponderación de 10 decibeles para eventos nocturnos entre las 10 p.m. y las 7 a.m., debido a que el ruido se mide en una escala logarítmica. Esto esencialmente pondera cada evento nocturno como equivalente a 10 eventos diurnos. La exposición diaria promedio al ruido de las aeronaves se calcula sobre un área amplia y se representa utilizando líneas de contorno de igual exposición al ruido. Esta diapositiva muestra que se pueden combinar varios niveles de actividad para dar como resultado la misma cantidad de exposición al ruido. Si bien dos personas pueden experimentar la misma exposición al ruido, en DNL pueden experimentar un número muy diferente de sobrevuelos de aeronaves y niveles de ruido según la hora del día y el lugar en el que se encuentran alrededor del aeropuerto. Este estudio es necesario para utilizar la herramienta de diseño ambiental de aviación aprobada por la FAA o AEDT, por sus siglas en inglés, versión 3C. AEDT utiliza información operativa detallada de la aeronave para generar contornos de ruido. Las entradas de datos utilizadas en el proceso de modelación incluyen información sobre la combinación de la flota de aeronaves, como el tipo de aeronave, las horas de llegada y salida, la distancia del viaje, el uso de la pista, la ubicación, uso de la pista de vuelo y las condiciones climáticas, como la temperatura y la humedad promedio. Para este estudio de la parte 150, generamos el borrador de los contornos de ruido de las condiciones existentes de 2021 usando datos operativos reales del año calendario 2019 y generamos los contornos de ruido de las condiciones futuras de 2026 usando el pronóstico de actividad de 2024. El modelado de ruido proporciona a los patrocinadores del aeropuerto información clave sobre los niveles de ruido actuales y proyectados en las cercanías de un aeropuerto, especialmente cómo la exposición al ruido se ve afectada por cambios en la mezcla de la flota de aeronaves o cambios en las operaciones y procedimientos de las aeronaves. También puede proporcionar a la comunidad información sobre la exposición al ruido, así como sobre cómo se anticipa que esa exposición cambiará con el tiempo. Quizás se pregunte, ¿por qué utilizamos modelos en lugar de mediciones de ruido reales? Si bien las mediciones de ruido proporcionan niveles de ruido en un punto específico y pueden ser útiles para comprender las tendencias históricas, brindan información limitada al evaluar el DNL en un área amplia que rodea un aeropuerto. Los monitores de ruido también pueden incluir la contribución de fuentes de ruido distintas de la aviación. Como resultado, las regulaciones de la FAA y la parte 150 requieren el uso de un modelo de computadora para determinar la exposición al ruido. Esto permite calcular la exposición al ruido en numerosos puntos alrededor del aeropuerto y también permiten predecir los niveles futuros de exposición al ruido en función de los cambios esperados en la actividad de la aeronave.
Las pautas reglamentarias para el ruido y la compatibilidad del uso del suelo se incluyen en la tabla 1 del apéndice A del 14 CFR parte 150. La FAA ha establecido el DNL 65 como el umbral de importancia para los usos de suelo sensibles al ruido, como los usos residenciales, lugares de culto y escuelas. Todos los tipos de uso del suelo ubicados fuera del contorno DNL de 65 se consideran compatibles para los propósitos de 14 CFR parte 150. Los usos de suelo sensibles al ruido incluyen áreas residenciales, lugares de culto, escuelas, bibliotecas, hospitales y más. Para capturar con precisión todos los diversos usos del suelo sensibles al ruido, consultamos más de media docena de fuentes de datos de acceso público para recopilar la información. Todos los sitios sensibles al ruido dentro del contorno DNL de 65 están representados en los mapas de uso de suelo y están identificados en el informe de actualización de NEM. El aeropuerto llevó a cabo su primer estudio de la parte 150 en 1991, que marcó el comienzo del programa y la oficina de ruido. Desde entonces, el aeropuerto se ha dedicado extremadamente a comprender las condiciones de ruido actuales, a través de múltiples actualizaciones de los mapas de exposición al ruido, y a trabajar con la comunidad para reducir su exposición al ruido de los aviones, a través de múltiples actualizaciones de su programa de compatibilidad de ruido. Actualmente, el aeropuerto cuenta con un programa de gestión del ruido integral y proactivo con una tasa de cumplimiento muy alta de las medidas de reducción del ruido. El programa de divulgación sobre el ruido del aeropuerto también es bastante extenso y para minimizar la transparencia, ha invertido en sistemas que permiten informes diarios y mensuales, un portal de quejas sobre el ruido en línea y más. Los aeropuertos que buscan mejorar aún más sus programas de ruido suelen hacer referencia al programa de ruido y las mejores prácticas de San Antonio. El año pasado, el aeropuerto finalizó su programa de tratamiento acústico residencial o RATP por sus siglas en inglés. El RATP fue un gran éxito, tanto para el aeropuerto como para la comunidad. Con la ayuda de millones de dólares de la FAA, más de 3.300 unidades de vivienda recibieron tratamiento acústico. El Sistema de Monitoreo de Operaciones y Ruido del Aeropuerto, o NOMS por sus siglas en inglés, se instaló en 2017 y es extremadamente útil para capturar los datos de operaciones de aeronaves, determinar los niveles de ruido durante los sobrevuelos de aeronaves y rastrear las quejas de ruido de la comunidad. La comunidad tiene acceso a toda esta información a través de un portal en el sitio web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto. Actualmente, el aeropuerto opera 12 terminales de monitoreo de ruido o NMT, por sus siglas en inglés, que generalmente se encuentran a unas pocas millas del aeropuerto a lo largo de las rutas de llegada y salida de cada pista. Si bien los NMT pueden capturar ciertos datos relacionados con cada sobrevuelo de aeronaves, es importante señalar que los niveles de ruido que registran no se utilizan para generar los contornos de ruido que presentaremos aquí hoy. Los NMT miden el sonido en un solo lugar y por lo tanto no se pueden usar para determinar la exposición al ruido acumulativo en un área grande. La parte 150 requiere que usemos los números de operaciones de aeronaves pronosticadas para 2021 en el modelo de ruido AEDT para determinar el NEM de condiciones existentes de 2021. Debido a que la pandemia de COVID-19 ha interrumpido gravemente las actividades de la aviación mundial,
La predicción de las operaciones futuras de las aeronaves está llena de incertidumbre. En lugar de intentar capturar y modelar esa incertidumbre, en consulta con la FAA, usamos el último año completo confiable de datos operativos de aeronaves, que fue el año calendario 2019. De manera similar, la parte 150 requiere que usemos las operaciones de aeronaves pronosticadas para 2026 en el modelo de ruido AEDT para el año a determinar el NEM de condiciones futuras de 2026. En consulta con la FAA, asumimos un retraso de 2 años en el crecimiento futuro de las operaciones de aeronaves debido a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, el pronóstico prepandémico de 2024 se utilizó para representar las operaciones de aviones de 2026. Aquí se muestran las operaciones de aeronaves anuales de 2021 y 2026. El número de operaciones de aeronaves es el factor más importante para determinar el tamaño y la forma de los contornos de ruido. Como comentamos anteriormente, las aeronaves que operan de noche reciben una penalización de 10 decibeles, por lo que a la hora del día también puede tener un efecto notable en los contornos DNL. Tenga en cuenta que los datos y referencias utilizados para completar las tablas en esta presentación se pueden encontrar en el borrador del informe de actualización del mapa de exposición al ruido, que está disponible para su descarga en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. La longitud de la etapa de salida de la aeronave también es un factor importante que afecta el tamaño y la forma de los contornos del ruido. La duración de la etapa es la distancia que vuela un avión desde el aeropuerto hasta otro aeropuerto. Los vuelos más cortos suelen implicar aviones más pequeños y ligeros y suelen llevar menos combustible. Como tal, sus salidas son más rápidas y empinadas, lo que significa que las personas en el suelo están expuestas a menos ruido durante periodos de tiempo muy cortos. Generalmente, en cuanto más grande es el avión y más largo es el escenario, más exposición al ruido para las personas en el suelo. La utilización de la pista es otro factor importante que afecta el tamaño y la forma de los contornos de ruido. Una mayor utilización de la pista generalmente da como resultado contornos de ruido más grandes. Es importante destacar que el aeropuerto no puede controlar la utilización de la pista. Esta está determinada por la Torre de Control de Tráfico Aéreo de la FAA, la construcción en el aeródromo, las condiciones climáticas y de viento predominantes, las operaciones en los aeropuertos adyacentes y las preferencias de los pilotos. Aquí vemos la utilización actual de la pista durante el día. Es interesante notar que la pista 13R probablemente seguirá siendo la favorita abrumadora para las llegadas diurnas en el futuro, y la pista 4 probablemente seguirá siendo la pista más utilizada para las salidas diurnas en el futuro. Se espera que la futura utilización de la pista durante la noche tenga los mismos patrones de uso proporcional, pero, curiosamente, se prevé que las llegadas a la pista 13R y las salidas desde la pista 4 sean aún mayores durante la noche. Las siguientes 4 diapositivas representan las trayectorias de vuelo reales, o trayectorias de las aeronaves que salen y llegan al aeropuerto. Los datos de la trayectoria de vuelo se tomaron del NOMS del aeropuerto y se ingresaron en el modelo de ruido AEDT para generar los contornos de ruido. Las llegadas se representan con las líneas rojas. Las salidas están representadas por las líneas azules. Las operaciones Touch and Go, en las que los aviones despegan y giran inmediatamente para aterrizar con fines de entrenamiento, están representadas por las líneas verdes.
Las líneas más gruesas representan una mayor concentración de operaciones de aeronaves y las líneas más delgadas representan rutas de vuelo menos concentradas que se dispersan desde las pistas principales. No esperemos cambios notables en los patrones futuros de llegada y salida de las aeronaves. Como tal, las rutas de vuelo de 2026 se parecen mucho a las de 2021. Esta diapositiva será las pistas de vuelo de las aeronaves que operan en la pista 4. Estas son las pistas de vuelo esperadas para las aeronaves que operan en la pista 22. Aquí están las pistas de vuelo esperadas para las aeronaves que operan en las pistas 13R y 13L. Y finalmente, en esta diapositiva, verá las pistas de vuelo esperadas para las aeronaves que operan en las pistas 31L y 31R. Este es el borrador del mapa de exposición al ruido de las condiciones existentes de 2021. Los contornos DNL de 65, 70 y 75 se han colocado en el mapa de uso del suelo existente, lo que esencialmente significa que este mapa muestra la exposición al ruido de las aeronaves en todos los usos del suelo en las cercanías del aeropuerto. Los contornos de ruido están representados por las líneas continuas. Estos contornos representan niveles iguales de exposición al ruido en los alrededores del aeropuerto y se generan mediante un extenso proceso de modelado de ruido. Debido a que los detalles de este borrador de NEM son difíciles de ver en este taller virtual, hay un mapa de alta resolución disponible para descargar en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. La tabla superior muestra los tipos de uso de suelo y sus acres totales dentro de cada intervalo de contorno del DNL de 2021. Los tipos de uso de suelo varían del residencial unifamiliar, como viviendas unifamiliares, hasta recreación, como parques públicos. La tabla inferior cuantifica los tipos de sitios sensibles al ruido ubicados dentro de cada intervalo del contorno del DNL de 2021. Este es el borrador del mapa de exposición al ruido de las condiciones futuras de 2026. Los contornos DNL de 65, 70 y 75 se han colocado en el mapa de uso de suelo futuro o planificado, lo que esencialmente significa que este mapa muestra la exposición al ruido de las aeronaves en todos los usos de suelo previstos en las proximidades del aeropuerto. También se puede descargar un mapa de alta resolución en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. La tabla superior muestra los tipos de uso del suelo y sus acres totales esperados, dentro de cada intervalo de contorno del DNL de 2026. La tabla inferior cuantifica los tipos de sitios sensibles al ruido que se espera que estén ubicados dentro de cada intervalo de contorno del DNL de 2026. Como puede ver en esta comparación de los contornos DNL de 2021 y 2026, sus respectivas huellas son muy similares. Sin embargo, notará que esperamos ver leves aumentos de tamaño en los contornos DNL de 65 al noroeste y sureste del aeropuerto. El aumento del tamaño del contorno de ruido hacia el noroeste refleja el aumento esperado de aviones que llegan a las pistas 13L y 13R, y el leve aumento hacia el sureste refleja el aumento esperado de aviones que salen de las pistas 13L y 13R. La tabla superior muestra los aumentos previstos en la exposición al ruido entre 2021 y 2026, para cada tipo de suelo dentro de su respectivo intervalo de contorno DNL. La tabla inferior muestra los aumentos previstos en la exposición al ruido entre 2021 y 2026 para cada tipo de sitio sensible al ruido, dentro de su respectivo intervalo de contorno DNL.
Como puede ver en esta comparación de los contornos DNL de 65 de 2014 y 2021, ha habido algunos cambios notables en la exposición al ruido de las aeronaves en los últimos 5 años. Los cambios en la combinación de la flota de aeronaves, un aumento en las operaciones de las aeronaves y los patrones cambiantes de uso de la pista han contribuido a las diferencias en los contornos del DNL de 65 a lo largo del tiempo. De manera similar a la comparación anterior de los contornos del DNL de 65 de línea base de 2014 y 2021, una comparación en los contornos del DNL de 65 de las condiciones futuras de 2019 y 2026 muestran que las predicciones de la actividad operativa futura reflejan los cambios anticipados en la combinación de las flotas y los patrones de uso de la pista. Como hemos discutido anteriormente, el siguiente paso en el proceso de estudio de la parte 150 es abordar sus comentarios escritos relacionados con la información presentada en el conjunto anterior de talleres públicos de octubre de 2020. Este conjunto de talleres y el borrador del reporte de actualización del mapa de exposición al ruido. Nuestro objetivo es enviar el borrador del informe de actualización del NEM, que incluirá sus comentarios y nuestras respuestas, a la FAA a fines de abril de 2021. Una vez que la FAA haya tenido la oportunidad de revisar el borrador del informe de actualización del NEM, esperamos que para agosto de este año, la FAA emita una resolución de que los mapas de exposición al ruido del Aeropuerto Internacional de San Antonio cumplen con las regulaciones federales. Las preguntas enviadas a través de la función de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom durante la parte interactiva de los talleres públicos virtuales no se consideran comentarios públicos oficiales. Si deseas enviar un comentario oficial, le recomendamos que envíe sus comentarios por escrito, por correo electrónico o por correo postal a las direcciones que se proporcionan en esta diapositiva. Estas direcciones se proporcionarán nuevamente al final del taller de hoy. Le pedimos que envíe sus comentarios antes del 19 de marzo de 2021. Todos los comentarios escritos pasarán a formar parte del registro del proyecto y se incluirán en el informe final de la actualización del NEM. En nombre de la ciudad de San Antonio y de todo el equipo de estudio de la parte 150, quiero agradecerle su interés y participación en la actualización del mapa de exposición al ruido del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Ahora queremos comenzar con la sesión de preguntas y respuestas de este taller. Les recordamos que utilicen el icono que dice Q y A, preguntas y respuestas, en la parte inferior de su pantalla para enviar sus preguntas. Si no pueden utilizar Zoom para enviar sus preguntas, por favor envíelas por mensaje de texto al teléfono 205-697-3432. Favor de tomar en cuenta que el propósito de este taller es brindarles información y contestar sus preguntas sobre la actualización del mapa de exposición al ruido o NEM. Recuerde que estas preguntas no se van a contar como comentarios oficiales del público. Favor de seguir las instrucciones en la página web de la Oficina del Ruido del Aeropuerto y en el anuncio en el periódico para entregar sus comentarios sobre la actualización NEM. Vamos a empezar en este momento a contestar las preguntas que nos enviaron durante la presentación y continuaremos contestando sus preguntas en el orden en que nos lleguen. Sin embargo, tal vez agrupemos algunas preguntas según temas relacionados. O sea que por favor no se preocupen si no contestamos su pregunta inmediatamente, pero trataremos de contestarla en el orden en que nos lleguen. Durante este taller, el equipo de estudio de la parte 150 y el personal del aeropuerto contestarán sus preguntas que tienen que ver con el proceso de la actualización del mapa de exposición al ruido o NEM. Aunque valoramos todos los comentarios, les pedimos por favor que le envíen directamente al personal del aeropuerto y afuera de este taller cualquier pregunta que no tenga que ver con la actualización del mapa de exposición al ruido. Pueden enviar estas preguntas por correo electrónico a la dirección que aparece en la pantalla.
airportnoise.hotline@sanantonio.gov. Ahora voy a presentarles a los miembros del panel. Yo soy María Elisa Murray, intérprete. El señor Steve Alberson es un experto en acústica y ruido en aeropuertos con ESA y él es el director de proyecto del estudio de la parte 150. ESA es una firma consultora que ha contratado al Aeropuerto Internacional de San Antonio para realizar la actualización del NEM. ESA tiene décadas de experiencia y ha realizado estudios de ruido en aeropuertos por todo el país. Neil Wolf es el gerente de proyectos de ESA para el estudio de la parte 150 y es el responsable por la ejecución diaria del trabajo del equipo de consultoría. Mike Arnold es el vicepresidente senior de ESA y es quien supervisa el proceso de actualización del estudio de la parte 150. Chris Sequeira es modelador experto de ruido y calidad del aire en ESA y él nos ofrece conocimiento técnico de la operación del modelo de ruido. Tracy Beach es gerente senior del proyecto con WSP y es la subgerente de proyecto del Plan de Desarrollo Estratégico o Plan Maestro. Joshua Hayes es el oficial de reducción de ruido en el Aeropuerto Internacional de San Antonio y es el gerente de proyecto de este estudio de la parte 150 por parte del aeropuerto. Steve Suthers es el gerente ambiental del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Además, nos acompaña la señora Autumn Ward. Ella es consultora senior de ruido y medio ambiente con ESA y ella va a ser la facilitadora durante la parte del taller de preguntas y respuestas de la parte 150. Gracias. The first question is for Steve. How do I know if my house is eligible for sound treatment or acquisition? La primera pregunta es para Steve. ¿Cómo puedo yo saber si mi casa califica para que se le haga el tratamiento de sonido o compra? So the first way you would know is that you would be contacted by the airport. La primera forma en la que usted se enteraría es porque se van a comunicar con usted de parte del aeropuerto. And that would be an indication that you are potentially eligible for either sound insulation or acquisition. Y ese es el primer indicador que usted podría ser elegible para ya sea un aislamiento del sonido o para la compra o adquisición de la propiedad o vivienda. However, based on the update of these noise exposure maps, Sin embargo, y en base a la actualización de estos mapas de exposición al ruido, there will not be an insulation program or acquisition program moving forward. no va a haber un plan de aislamiento de sonido o adquisiciones de acá en adelante. And the previous residential acoustic treatment program En el tratamiento acústico residencial anterior, has been completed. la razón es porque el tratamiento acústico de aislamiento anterior ya ha sido completado. So at this point, you should not expect to be contacted by the airport for either sound insulation or acquisition. Por lo que en este momento no se espera que el aeropuerto se comunique o contacte a nadie en cuestiones relacionadas con el aislamiento del sonido o adquisición de propiedades. Thank you. Gracias. Our next question is for Mike. Your map showed a large spread of flight patterns for runway 13 right. And why is the noise contour line so focused in line with the runway and not more spread out? La siguiente pregunta es para Mike. El mapa que mostró muestra patrones de las trayectorias de vuelo bastante amplias dirigiéndose a la pista 13R. ¿Por qué la línea del contorno de ruido
está tan enfocada en la línea que corre junto con la pista, en lugar de ser un poco más amplia, como lo son los patrones de las trayectorias de vuelo. Flight tracks show all of the locations that an aircraft fly throughout the course of a year. Interpreter needs clarification. Can you repeat, please, Mike? Sure. The flight tracks show all of the locations that aircraft fly throughout the course of a year. La trayectoria de vuelo muestra todas las ubicaciones por las que vuelan las aeronaves en el transcurso de un año. Some of those flight tracks or flight corridors are much more heavily used at the airport than others. Algunas de esas trayectorias de vuelo o corredores, como les conocemos, se utilizan más frecuentemente que otros a lo largo del año. And the noise contours will reflect the areas around the airport that receive the highest level of overflights and resulting noise. Y estos contornos de ruido dentro de las áreas del aeropuerto van a reflejar las áreas que tienen más sobrevuelos o que reciben más ruido durante todo este periodo de un año. Runway 13 right is the primary arrival runway for the airport. La pista de aterrizaje número 13 del lado derecho es la principal pista de aterrizaje para los vuelos entrantes en el aeropuerto. An aircraft on arrival paths have to be well established on a straight in path and stable path to the runway well away from the airport. Y una pista como esta para este tipo de aeronaves que arriban o llegan hacia el aeropuerto debe de estar establecido sobre un camino bastante estable, separado o alejado del aeropuerto. As a result, that extension of the runway center line, that track that follows that straight in extension, there's a much higher concentration of overflights on that track. Por ende, esa extensión tiene una cantidad más amplia o más grande de vuelos que se dirigen o se envían hacia esa pista. And the noise contours reflect that much greater concentration of that arrival path. Y los contornos de ruido, por ende, entonces reflejan una mayor concentración de ruido en esa área debido a la cantidad de arribos o vuelos entrantes que se reciben en esa pista. Thank you. Gracias. The next question is for Chris. How is empirical data used in the noise modeling? La siguiente pregunta es para Chris. En el proceso de crear los modelos, ¿cómo se utilizan los datos empíricos? Empirical data is not used in our noise modeling process due to FAA regulations. Los datos empíricos no son utilizados en nuestro modelo o modelaje de ruido según establecido por las regulaciones de la FAA. And specifically what I'm referring to is the use of noise measurement data in the modeling process. Y específicamente a lo que me refiero es la utilización de mediciones de ruido en el proceso de establecimiento de modelos de ruido. There are many other ways in which we do use real-world data to produce our noise exposure maps. Hay otras maneras en las que nosotros utilizamos datos del mundo real en nuestros mapas de exposición al ruido. As an example, an important input to our process is actual aircraft locations and operational numbers. Como un ejemplo, un aporte para nuestro proceso es, de hecho, la cantidad en base a hechos de aeronaves y los números operativos. Use of
real-world aircraft operational data helps us to produce the proper noise contours. El uso de datos operativos del mundo real es lo que nos permite a nosotros establecer los contornos de ruido. However, we do not use noise measurements in our noise exposure mapping process. Sin embargo, no utilizamos mediciones de ruido en nuestro proceso de elaboración de mapas de exposición al ruido. Thank you. Gracias. Our next question is for Tracy. How is this study related to the airport's master plan? La siguiente pregunta es para Tracy. ¿De qué manera se relaciona este estudio con el plan maestro del aeropuerto? The airport's master plan is a study that will look 20 years into the future. El plan maestro del aeropuerto es un estudio que ha sido creado con 20 años en miras hacia 20 años al futuro. And the NEM looks only 5 years ahead. Y el mapa de exposición al ruido o el NEM únicamente ve a los próximos 5 años. However, as projects are implemented from the master plan, Sin embargo, a medida se implementan los proyectos del plan maestro, environmental studies will be completed se van a realizar también los estudios ambientales before they are implemented. antes de implementarlos. Thank you. Gracias. Our next question is for Joshua. At times, the noise can reach or exceed DNL 65 in the Ridgeview subdivision. So why wouldn't or didn't we qualify for new windows? La siguiente pregunta es para Joshua. Hay momentos en que el nivel de ruido excede el límite establecido por DNL 65 en la comunidad que se llama Ridgeview. ¿Por qué es que nosotros no calificamos para los tratamientos acústicos? Thank you. To take a look at the noise events that occur in the neighborhood, Gracias. Para considerar o para vigilar los eventos de ruido que se dan dentro del área o el vecindario, we have to look at individual measurements. However, the measurements can occur with personal cell phones, tenemos que ver las mediciones individuales de ruido. Sin embargo, estas mediciones pueden hacerse o pueden darse por medio de teléfonos móviles, celulares, personales, or established noise monitoring terminals like the one found off of Jones Maltzberger. o a través de terminales establecidas para el monitoreo del ruido, como por ejemplo la que se encuentra sobre Jones Maltzberger. But those individual measurements are not what are used to determine eligibility to participate in the acoustical treatment program. Sin embargo, esas mediciones individuales no es lo que se considera para saber si es elegible o no para tratamiento acústico, Because the measurements could be influenced by ambient noise events like traffic or dump trucks passing through the area. porque esta medición del ruido puede verse afectada por el ruido ambiental, por ejemplo, el ocasionado por vehículos que transitan o incluso camiones de basura, etc. As Chris Sequeira was identifying earlier, to determine eligibility, Como dijo el señor Chris Sequeira anteriormente, para poder determinar la elegibilidad, we look at the modeled and measured events and outputs from the AEDT system. nosotros vigilamos o tomamos en consideración los eventos del modelo o modelados, así como también la información del sistema ADT.
as they are a measurement of events over time. ya que estas son una medición a lo largo del tiempo. Thank you. Gracias. Our next question is for Neil. It's 2 parts. How can I access these meeting materials and how can I provide input? La siguiente pregunta es para Neil y es 2 preguntas en 1. ¿Cómo puedo yo tener acceso al material de esta presentación y también cómo puedo brindar mi aporte? So let me answer the second question first. Primero voy a contestar la segunda pregunta. If you'd like to share your thoughts regarding this Part 150 study, we would highly encourage you to submit your comments in writing. Si quiere compartir sus ideas, comentarios acerca de este estudio de la parte 150, lo animamos a que comparta sus pensamientos, sus ideas por escrito. The reason being is that if you submit them in writing, they can be included in the official project record and included in the noise report that gets submitted to the FAA. La razón por la que es importante entregarlos por escrito es que de esa manera se pueden incluir dentro del acta oficial de este proyecto y se incluirían junto con el informe del estudio del ruido que se le entrega a la FAA. So there's 2 ways you could submit your comments. Hay 2 formas de aportar o de enviarnos sus comentarios. The first way is to submit an email to the email address that's listed on your screen in front of you, which is airportnoisehotline@sanantonio.gov. La primera forma de hacerlo es enviando un correo electrónico con sus comentarios. Lo pueden enviar a la dirección que está en su pantalla en la mitad, que dice airportnoisehotline@sanantonio.gov. Alternately, you can submit your written comments via regular mail by sending your mail to the following address, which is also on your screen: San Antonio International Airport, 457 Sandow Road, Building 1039, Attention Environmental Stewardship, San Antonio, Texas, 78216. La otra alternativa para hacernos llegar sus comentarios por escrito es enviarlos por correo regular, el correo postal. Se enviarían a la dirección que también aparece en la pantalla: San Antonio International Airport, 457 Sandow Road, San Antonio, Texas, Sandow Road, Building 1039, Atención Environmental Stewardship, San Antonio, Texas, 216. And please keep in mind that your comments are due by March 19th. Por favor, tengan en mente que la fecha límite para entregar sus comentarios es el 19 de marzo. So any emails must be submitted by 5 p.m. Cualquier correo electrónico tiene que enviarse a más tardar ese día a las 5 de la tarde. And regular mail must be postmarked by March 19th. Y lo que se envíe por correo regular tiene que estar sellado por el correo a más tardar en esa fecha del 19 de marzo. Now, to answer your first question, Ahora, contestando la primera pregunta, there are printed materials distributed to a number of libraries across the city. hay materiales impresos que se están distribuyendo en varias bibliotecas en diferentes partes de la ciudad. And those include copies of this presentation and copies of the actual NEM update report. Y esos materiales tienen tanto copias de esta presentación como copias de lo que es precisamente el reporte de la actualización del mapa de exposición al ruido. Additionally, these materials can be downloaded from the airport's noise office website at the website address that's listed on your screen. Además, puede descargar estos mismos materiales de la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto. Esa página de internet está en la pantalla en la parte inferior. Thank you. Sí, gracias. Our next question is for Steve Alberson.
I notice the military does touch and go operations and they are sometimes very loud. Are they exempt from noise requirements? La siguiente pregunta es para Steve Alverson. Veo o me entero que en ocasiones el ejército o el Army de Estados Unidos realizan operaciones rápidas de unas cuantas horas o un tiempo corto. ¿Ellos tienen algún tipo de regulación para o requerimiento con el que tengan que cumplir para ese tipo de operaciones? Military aircraft are not subject to the same noise certification requirements as civil aircraft. Los aviones militares no están sujetos a los mismos requisitos de certificación de ruido que los aviones civiles. And the military aircraft do have access to commercial airports like San Antonio International Airport. Y los aviones militares tienen acceso a aeropuertos civiles, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional de San Antonio. It's important for our military pilots to be able to train, be proficient at flying to any airport in the world. Es importante en la instrucción y capacitación de nuestros pilotos militares el que tengan experiencia y que sepan volar y aterrizar y despegar de todo tipo de aeropuertos. So it's not unusual to see military fighter jets or transport aircraft to be using San Antonio International Airport. Entonces no es raro ver aviones, tanto jets de pelea como aviones de transporte militares que hagan ejercicios entrando y saliendo, haciendo toques y despegues en el aeropuerto de San Antonio. In addition, San Antonio International Airport has accepted federal funding. Además de eso, el aeropuerto de San Antonio ha aceptado fondos del gobierno federal, which obligates the airport to allow those military aircraft to use the airport whenever they need to. Eso obliga al aeropuerto de San Antonio a permitirle a los aviones militares que utilicen este aeropuerto cuando lo necesiten. Thank you. Gracias. Our next question is for Mike. What is the purpose of noise monitoring terminals if you don't use the data in modeling? La siguiente pregunta es para Mike. ¿Cuál es el propósito de las terminales de monitoreo de ruido si no se está utilizando estos datos o esta información en el mapa de exposición al ruido? The 12 noise monitoring terminals around San Antonio Airport provide real-time noise data at specific locations in the community. Las 12 terminales de monitoreo de ruido nos dan información, datos en tiempo real de los niveles de ruido que hay en cada momento en cada una de esas ubicaciones específicas a lo largo o alrededor del aeropuerto. That information reflects both aviation and non-aviation noise sources. Esa información incluye fuentes de ruido tanto de aviación como fuentes de ruido que no tienen que ver con la aviación. It also allows comparison of different noise overflights, different aircraft overflights, and how the noise conditions change with different types of aircraft operation. También brinda datos que nos permite comparar la diferencia en los tipos y niveles de ruido cuando hay diferentes tipos de aviones en diferentes momentos que vuelan por sobre cada una de estas terminales de monitoreo. The noise modeling that is used for this study considers 365 days of actual operational data. El modelo que se utiliza para la elaboración de este plan utiliza información real a lo largo de 365 días del año. And the modeling that is conducted reflects only aircraft noise exposure. Y los modelos que se realizan solamente incluyen ruidos provocados por las aeronaves. The noise monitoring terminals also allow the airport to identify specific
aircraft overflights and noise events relative to community noise complaints. Las terminales de medición de ruido también le permiten al personal del aeropuerto identificar ciertas fuentes de ruido provocadas por diferentes aeronaves y poder relacionarlas con otros eventos que generan ruido en diferentes momentos alrededor del aeropuerto. This allows the airport noise office to understand what might have contributed to that particular overflight or community concern that was raised. Eso le permite a la oficina de ruido del aeropuerto el poder entender de qué manera, qué fue lo que contribuyó a ese evento de ruido, si fue una aeronave o algún otro evento dentro de la comunidad, y poder entender de qué manera eso afectó a esta queja presentada por la comunidad. And now I'll turn it over to Josh to see if he would like to add anything about how the community can monitor the noise levels around the airport. Y ahora quisiera darle la palabra a Josh, a ver si él quiere aportar algo más sobre este tema, de qué manera puede aportar la comunidad a el ruido que hay alrededor del aeropuerto. Thank you. For the community to be able to take a look at noise events, Gracias. Para que la comunidad pueda observar los eventos de ruido, the community can access our WebTrack system online, which will feature real-time noise monitoring terminal readings. La comunidad puede accesar el sistema WebTrack que tenemos en línea en cualquier momento para poder ver las lecturas en tiempo real de lo que están leyendo las terminales alrededor del aeropuerto. The web address is WebTrack, WEBTRAC, or TRAK.emsbk.com/SAT2. La página web para ver eso es WebTrack, que es webtrak.emstk.com/SAT2. Very good. Gracias. Thank you. Our next question is for Chris. Is aircraft thrust reverse noise on arrivals included in the model? Interpret this clarification. Autumn, would you mind repeating the question, please? Is aircraft thrust reverser noise on arrivals included in the model? La pregunta es para Chris Sequeira. La pregunta es para Chris Sequeira. Quiero saber si el ruido de reversa de los aviones está incluido en el modelo de exposición al ruido. Yes, thrust reverser noise on arrival is included in the noise model. Sí, el ruido provocado cuando un avión llega y activa su equipo para frenar con reversa, ese ruido sí se incluye en el modelo del ruido. The FAA has placed into the model an assumption of how much thrust reverser is used during the aircraft touchdown. La FAA ha incluido un factor basado en una suposición de qué tanto se utiliza la reversa según el tipo de avión en el momento de aterrizar. Therefore, the FAA's noise model assumes use of thrust reverser automatically for all aircraft types that include that kind of technology. Por eso es que el modelo que dicta la FAA incluye el ruido provocado por el sistema de freno con reversa para todos los tipos de aviones que están equipados con ese tipo de tecnología. Thank you. Gracias.
Our next question, which is the last question that we have, is for Steve. There are low-flying helicopters right over our homes. Can flights be directed away from the houses? La siguiente pregunta es para Steve Alberson. En el área donde vivimos o cerca de mi casa, hay helicópteros que sobrevuelan a un nivel bastante bajo. ¿Pueden ser estos direccionados en otra área o en otra ubicación lejos de donde yo vivo? So it's likely that the helicopters flying in the vicinity of San Antonio International Airport Es probable que estos aviones, que estos helicópteros que están volando a altitudes bajas cerca del aeropuerto de San Antonio are under the control of the Federal Aviation Administration air traffic controllers. es probable que estos helicópteros los esté controlando los controladores de la FAA en la torre de control. The FAA is responsible for the safe movement of those aircraft. La FAA son los responsables de los movimientos seguros de esas aeronaves. So there's generally not an opportunity to have those aircraft be moved to a different location. Entonces, generalmente no tenemos nosotros la oportunidad de determinar si esas aeronaves pueden moverse o pueden sobrevolar en otra ubicación. This is more of a continuous activity on a regular basis. Esto es más una actividad continua que ocurre de una manera regular. It would be important to file a noise complaint with the airport noise office. En caso de que sea una actividad regular, sería importante presentar una queja formal con la oficina de ruido del aeropuerto. And then they would have the capability to look into that particular event. Y entonces ellos tendrían la habilidad de poder enfocarse en ese evento específico. In most cases, aircraft that are flying under FAA control En la mayoría de los casos, las aeronaves que vuelan las está controlando la FAA. are following all the necessary regulations and operating safely. Y están siguiendo todos los reglamentos necesarios para poder volar de una manera segura. Thank you. Gracias. No further questions. Ya no tenemos más preguntas. En este momento, pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias por acompañarnos en el taller virtual de hoy. Esperamos que la información les sea útil. Les recordamos que el periodo de comentarios públicos sigue abierto hasta el día 19 de marzo. Por favor, siga las instrucciones que hay ahora en su pantalla o en la página web oficial de la Oficina de Ruido del Aeropuerto o en los anuncios en el periódico para presentar sus comentarios sobre la actualización del mapa de exposición al ruido. Sus comentarios deben entregarse o ser sellados por el correo a más tardar el 19 de marzo. Si es correo electrónico, se tiene que enviar a más tardar a las 5 de la tarde ese día. La dirección del correo electrónico está en su pantalla. Es airportnoisehotline@sanantonio.gov. La dirección para enviar sus comentarios por correo postal también está en la pantalla. San Antonio International Airport, 457 Sandow Road, Building 1039, Attention Environmental Stewardship, San Antonio, Texas, 216. Los materiales del taller de hoy se colocarán en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto, la cual está en flysanantonio.com/business, /about-SAAS, /environmental-stewardship. Una vez más, les agradecemos su participación y atención. Muchas gracias.